Hola amigos de YouTube, hoy lo que les vengo a mostrar es cómo vamos a actualizar la máquina a 2022 porque ya tiene problemas con el tema de en el juego, en el caso de los juegos, en los FPS que bajan a 14, a 10, 11, 1 y ya o con las nuevas actualizaciones, por ejemplo, del juego que estoy jugando ahora, el Free Fire, Free Fire, como quiero decir, y también quise hacer una pieza en 3D con el tema de cambios de filamento en 5 o 6 colores, y con el tercer color que quise hacer ya se empezó a congelar, a girar el mouse, empezar a girar y el puntero, ¿no? Y eso no me pasaba anteriormente, ahora sí. Así que lo que vamos a hacer es actualizar con una motherboard. Vamos a usar una Prime X570P. Esta motherboard tiene el AutoSync para controlar los ARGB. En este caso, por ejemplo, ARGB, no RGB. También la placa también tiene para RGB y ARGB. La RGB sería los LED que tienen un chip por cada LED para que haga este efecto que estaba haciendo ahora, que es del arco iris. En cambio, si fuera RGB solamente, podría cambiarse de a un color, por vez toda la tira LED que tenga el cooler y todas esas cosas. Yo no puedo controlar el Cylon 4F, que sería el disipador del microprocesador, porque la placa es vieja, no tiene la opción del AutoSync. Con lo que vamos a hacer es conectar un cable que trajo la caja, pero yo no lo conecté por el tema de que no tenía la placa un conector de 5 volt para ARGB. En este caso vamos a usar esta placa que sí tiene. Además viene con luces en el disipador del chipset. Vamos a usar un disco mucho más rápido. El disco que vamos a ocupar va a ser este. Vamos a ocupar un XPG Spectrix S40G, que este es el que estuve viendo y es muy recomendable. Trae luces RGB, se puede controlar también con el programa del AutoSync de Asus, o si no queremos controlar con ese programa porque no trae o no podemos porque no trae las placas madre, un controlador RGB o RGB, lo vamos a hacer con un programa que trae la memoria de ADATA, que es especialmente para este disco. Es un disco estado sólido M2 de generación 3x4. Lo que conseguí ahora es un disipador que vamos a colocar, ya que yo lo que quiero hacer es usar ese Cylon 4F y no el cooler de fábrica del microprocesador, porque necesito que esté más refrigerado, encima esto es más estético. Vamos a usar una pasta térmica de Frostbite 2 de Edga. Bueno, esta es una marca de placa de video, algunos lo deben tener, lo deben reconocer. Y es lo que conseguí. Está al mismo precio que una MX4, ¿sí? Pero la MX4 no la conseguí esta. Así que voy a utilizar esta. Y el procesador que voy a usar va a ser un Ryzen 5 5600X, vamos a ver si se ve ahí. No sé si se enfoca. La luz molesta. Bueno, ahí se ve. En este caso, el Ryzen 5600X, el 5, trae cooler con disipador.
de fábrica. El que no trae es el Ryzen 7 5800X. Estaba por comprar el 5800X, el Ryzen 7, pero después me di cuenta que no había tanta diferencia en FPS con la Ryzen 5 5600X. Y preferí comprarme con la diferencia un disco M2 con RGB en vez de usar el disco SSD común, que es muchísimo más rápido, y usar, si yo llegara a compraba el Ryzen 7 5800X, tenía dos núcleos más, pero los juegos o el laminador, en el caso de los juegos, son 4 GB, son 4 núcleos, lo que se ocupa los juegos están diseñados para 4 núcleos, porque la mayoría de los ordenadores, de los gamers, usan 4 núcleos. Entonces fabrican juegos que sean capaces de utilizar esos 4 núcleos. No es lo mismo, por ejemplo, que diseñen un juego para procesadores de 8 núcleos y que la mayoría de las personas tengan procesadores de 4 núcleos. Bueno, entonces se concentran en crear juegos utilizando los 4 núcleos. Los Ryzen RX, los Ryzen 5800X son procesadores, los últimos que sacó AMD en el día de hoy. Son potentes, pero los X no traen video como los G. Los G sí traen video, pero los G, al tener video en el procesador, son más lentos, porque tienen que trabajar tanto el video como el procesador. O sea, tienen que trabajar el procesador dando video. En este caso, como le dije, la serie X no trae video, pero son mucho más rápidos. Por eso compré la serie X. Hay que utilizar con una placa de video, que en este caso vamos a ocupar aquella, ya que yo ocupo, o sea, con esa placa de video tengo una RX 550, que sería más o menos lo que vendría a ser a comparación, ¿no? Lo mismo que trae la Ryzen 7 5700G, pero como yo, por ejemplo, si juego con el emulador y eso, la placa de video casi no la utilizo un 3%, y lo que sí utiliza mucho es el procesador. Así que en mi caso me concentré más en el procesador. Este procesador sirve para las nuevas placas de video que trae PCI 4.0. Si ustedes compran una Ryzen 5 o una Ryzen 7 que termina en G, solamente el procesador aguanta PCI 3.0. En este caso la X aguanta PCI 4.0. No solamente el microprocesador tiene que aguantar PCI Express 4.0, sino que también la placa madre. Esta placa madre, yo me fijé antes de comprar, porque más adelante le voy a cambiar la placa, ponerle dentro de 2 o 3 meses, quiero cambiarle la placa de video, y le voy a poner una PCI 4.0, o las placas de video que van a venir de ahora en más van a traer todo PCI 4.0. Por ejemplo, hay una placa, la 6500 XT, a muchos le está funcionando, no tiene el rendimiento que quieren, pero también estamos utilizando un procesador con PCI 3.0, una placa con PCI 3.0, o un procesador con PCI 3.0 y una placa con PCI 4.0, y el procesador lo va a limitar, o viceversa. Si van a comprar una placa de video PCI 4.0, la placa madre tiene que tener PCI 4.0, el procesador también, para que trabaje el PCI 4.0 y no limite el rendimiento de la placa de video. Bueno, y le vamos a poner, en este caso, esta placa aguanta Dual Channel. Serían dos memorias RAM. Vamos a utilizar la Vengeance Pro RGB de Corsair
vamos a utilizar dos módulos de 8 GB de 3200 MHz en Dual Channel. ¿Qué sería Dual Channel? Muchos dicen, bueno, utiliza Dual Channel, es mucho más rápido. Che, utiliza esto, usarlo en tu Dual Channel, pero no te dicen qué es el Dual Channel. ¿Qué hace el Dual Channel? El Dual Channel, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hay solamente dos slots. Los slots serían donde van conectados la memoria RAM, ¿sí? En este caso va en las grises para que funcione el Dual Channel, ¿sí? En esta placa no tiene Quad Channel, tiene Dual Channel. O sea, ¿qué es el Dual Channel? Bueno, ahora sí le digo. Dual Channel sería... Si nosotros trabajamos en Single Channel, que sería un módulo, conectamos un módulo, lo que hace es trabajar con una sola memoria. Y si, por ejemplo, nosotros utilizamos dos memorias, sí, te va a aparecer y las dos memorias están en Single Channel. O sea que la placa madre o no posicionaron bien en los slots de la placa madre, pusieron en Single Channel, no está funcionando en Dual Channel. ¿Qué va a hacer la máquina? Va a trabajar solamente una memoria RAM, en este caso una memoria de 3200 MHz de velocidad, va a llenar toda esa memoria y cuando llena esa memoria va a pasar a otra memoria. En cambio, si utilizamos Dual Channel, van a trabajar las dos al mismo tiempo, lo que vamos a tener 3200 MHz por 2 serían 6400 MHz de velocidad utilizando Dual Channel. Para que funcione Dual Channel, las dos memorias tienen que ser en lo posible la misma marca, tiene que tener el mismo tamaño. Si una es de 8 GB, no puede ser la otra de 4 GB. Tienen que ser las dos de 8 GB. Las dos tienen que ser de la misma velocidad. En algunos casos, alguna motherboard reconoce, por ejemplo, que una memoria, vamos a poner la R3 de 1303 MHz, le pone una de 4 GB y la otra le pone de 800 MHz de 4 GB también, algunas motherboards reconocen como Dual Channel, pero baja a la de menor velocidad, o sea, la de 1336 MHz va a trabajar como 800 MHz, sería que van a trabajar a 1600 MHz entre las dos. Por eso es obvio, siempre utilizando la misma capacidad. Por ejemplo, si pone 4 GB, 4 GB. Pero solamente algunas motherboards reconocen Dual Channel de ese tipo. La mayoría reconoce la misma velocidad, la misma memoria, la misma capacidad, la misma marca. La misma marca no sé tanto, pero lo que sí se recomienda utilizar la misma marca. Otra cosa, el cuello de botella de una máquina siempre fue el disco duro. Así que si tienen un disco HDD o disco mecánico, ¿sí? Es mejor pasarse a un disco sólido. Si es posible pasarse a un M2, o si no a una SSD. Hay mucha diferencia entre el disco mecánico y el SSD. Y bueno, si hablamos ya con una memoria de M2, la diferencia entre un disco mecánico, un disco SSD y un disco M2 es que el disco mecánico tiene una velocidad de escritura y lectura entre 64 megabytes. Un disco SSD, ¿sí? Que también se conecta como el disco mecánico con un cable SATA, tiene una velocidad más o menos de lectura y escritura de 550 megabytes, casi 9 veces más rápido que un disco mecánico. Y ya hablando de un M2, tenemos una velocidad de 5000 a 6000
mucho más que un disco SSD por SATA. El disco M2 se conecta a través del PCI Express, a través del PCI, que lo hace mucho más rápido que conectando por cable SATA en cuanto a la transferencia de archivo, siendo que los dos son memorias flash, como la SSD. Bueno, lo que vamos a hacer es en el otro video, ya para no hacer muy largo armar la máquina, instalar el sistema operativo y mostrar el rendimiento del mismo.